Hola, les saludamos con gozo en nuestro corazón debido al privilegio que tenemos de estar juntos en el Señor y de poder compartir un tiempo que edifique la vida suya hoy al escuchar la bendita palabra del Señor, y poder compartir al Señor juntos es un gran privilegio. El tema que quiero desarrollar hoy es un tema que está muy pegado a aquello que la gente anhela tener en su vida, y es ser feliz. ¿Cómo podemos ser felices? Bueno, quiero hablarle acerca de que Jesús menciona el tema cuando nos habla acerca de los bienaventurados. Hoy vamos a hablar de aquellas personas que son felices según Jesús. En sí vamos a ver una lista de aquellos que Jesús llama dichosos, bienaventurados, felices, bendecidos. Y para ello vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a empezar con el versículo 2, y dice así: Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos una lista que le llamamos la lista de los bienaventurados. Las cualidades mencionadas aquí por Jesús, las cuales categorizan a una persona como feliz, no son cualidades con las cuales nacemos los seres humanos, ni las adquirimos por ser religiosos, sino que son un producto de la obra de Dios en nosotros. Las experimentamos debido a la gracia del Señor. Cuando Jesús nos dice bienaventurados, está diciéndonos: considérate dichoso, afortunado, bendecido, feliz. Todos estos son sinónimos de esa palabra. Ahora, no es por accidente que Jesús menciona como primeros a los bienaventurados.
es decir, bienaventurado a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que entender que ser pobres de espíritu es el punto de partida para poder obtener todo lo que el Señor ha reservado para el ser humano. Pobres de espíritu no es una virtud, sino que es la condición deficiente con la cual nace todo ser humano. Es lo primero que debemos dejar de ser. Jesús puede decirte bienaventurado aun cuando tu condición dice otra cosa. El Señor ve más allá que nosotros y llama las cosas que no son como si ya ocurrieron. Jesús puede ver mi situación, ¿sí? Pero me lleva a ver lo que Él ya me proveyó para que yo salga de donde estoy. En sí, el Señor ya vio mi futuro. Ser pobre de espíritu es la condición que debe molestar profundamente al ser humano, razón de la cual debemos arrepentirnos y nacer de nuevo para así poder romper con la maldición de haber nacido con un espíritu pobre. Esta condición es un derivado del pecado. Ser pobre de espíritu es la peor de todas las pobrezas. Los seres humanos nos interesa mucho romper con otras clases de pobrezas, pero a esta es a la cual deberíamos darle nuestra atención suprema, la que menciona Jesús, porque esta es la raíz de todas las pobrezas. Cuando reconocemos bajo la convicción del Espíritu Santo nuestra pobreza espiritual, es en ese momento que nos podemos convertir en herederos del reino. El reconocer nuestra pobreza espiritual es ser un bienaventurado. A esto le sigue lo que Jesús dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. El pecado nos hizo pobres. Cristo nos hace heredar su reino. A simple vista, los bienaventurados son una lista de personas que ningún empresario consideraría adquirir como sus empleados. Note la lista: pobres, de espíritu, llorones, mansos, hambrientos. Jesús los llama dichosos, otros los llamaría perdedores. Ahora vámonos a la segunda lista de bienaventurados. Dice, bienaventurados los que lloran. No los que lloran por sentirse abandonados, vencidos o víctimas, sino los que lloran por lo que le causa dolor a Dios. Lloran al ver la condición de los hombres, lloran por un cambio verdadero. Preguntémonos, ¿por qué lloramos nosotros? ¿Qué nos causa dolor? Porque un bienaventurado siente dolor por lo que ve en la humanidad. Y eso delata que es un hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor a tales les dice que serán consolados. Porque la consolación no es para los que lloran debido a sus pasiones humanas. Dios es altamente misericordioso, pero no consuela el alma carnal. Quiero que vaya conmigo ahora al Evangelio de Lucas. Y vamos a ir a Lucas capítulo 19, porque ahí el Señor nos da un modelo a seguir. Lucas capítulo 19, versículo 41. Él respondiendo les dijo,
Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Sé que me fui al versículo 40, ahora vámonos al 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras de Jesús son muy fuertes. Las declara después de ver hacia dónde va, las consecuencias de un rechazo de él, de no haberle reconocido como el Salvador. Y cuando mira a Jerusalén, él mira su condición. Y la Biblia dice que Jesús lloró. En ese momento, él vio el terrible sufrimiento y por eso profetiza lo que le viene. También el Señor lloró en otra ocasión, nos dice la Escritura, cuando estaba delante del sepulcro de Lázaro. Mas no era por Lázaro que lloraba, sino por el estrago del pecado y de la incredulidad de los hombres. La consolación más libertadora es la que nos ministra el Señor, porque los bienaventurados no lloran por lo que otros lloran, sino por lo que le causa dolor a Dios. Muchos, cuando escuchan la historia de Jesús llorando delante del sepulcro de Lázaro, creen que estaba llorando por él, pero ¿cómo iba a llorar el Señor por alguien a quien venía él a levantar de los muertos? Al verle la condición de los corazones que estaban ahí presentes, el Señor fue conmovido en su espíritu y lloró. Porque muchas veces nosotros dejamos las cosas que el Señor quiere hacer hoy, las dejamos para mañana. Y eso es lo que ocurrió en ese momento. Ahora, vámonos a la tercera lista de los bienaventurados, que son bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra, ellos heredarán la tierra, dice Jesús. Para entender el tema de lo que significa ser mansos, tenemos que ir a Mateo. Porque en Mateo tenemos un ejemplo muy claro acerca de quién es manso. Mateo 11, versículo 29. Jesús nos hace una invitación y mire lo que nos dice. Primero voy a leer el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es el modelo a quien debemos de seguir. Y Él nos habla de lo que es ser manso. Nos dice que aprendamos de Él, porque Él es manso de corazón. Déjeme explicarle lo que es ser manso de corazón por medio de un ejemplo. Y voy a usar un caballo. Un caballo, una vez domado, es pacífico y manejable. Puede ser dirigido, coopera con su dueño, confía en su dueño. Aunque por debajo de su humilde disposición existe una fuerza inmensa, sabe utilizarla solo para el bien.
Ya no muerde, ya no relincha, ya no patea, es manso. Entonces, el manso es el individuo que es gobernado por Cristo en vez de ser gobernado por sus impulsos salvajes. Ser manso es algo grandioso, no es una debilidad, es una virtud que se desprende del Señor hacia nosotros. El yugo de Cristo, mencionado aquí, es símbolo de gobierno y de unión con el Señor. Él nos invita a que tomemos el yugo porque al hacer eso estamos uniéndonos en el trabajo con Él. La heredad de la tierra, entonces, no es patrimonio de las superpotencias, ni de los grandes bancos, ni los grandes magnates. Es patrimonio de los mansos. Acuérdese de eso. Vámonos ahora a la cuarta lista de los bienaventurados. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Da a entender entonces que la clase de justicia que desean es la del agrado del Señor. La justicia hecha a favor nuestra ya se hizo por medio de Cristo para que vengamos bajo su reinado, para hacernos amantes y servidores de esa justicia divina. Esta es la justicia que nos viste a nosotros, para así ser aceptados delante de Dios. Entonces, la clase de sed y hambre que nos domina e inquieta delata de quién somos. Usted que quiere justicia social, justicia doméstica, justicia económica, lo mejor es que reciba la justicia de Dios, pues esta es la que salva el alma y erradica toda deficiencia que tortura al ser humano desde el tiempo de Adán. Esta justicia, entonces, es la que debemos de anhelar, debemos de desearla a tal grado que nos llega a gobernar y a enseñar cómo vivir como gente que vive por fe, como gente justa. Es importante entonces ver qué clase de justicia es la que estamos deseando tener, porque si no es la de Dios, de nada nos sirve entonces, porque al final toda justicia humana es injusticia, porque no nos lleva a conocer a Dios. Vámonos a la quinta lista de los dichosos. Bienaventurado dice los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. La palabra misericordia en el griego significa mostrar bondad o interés hacia alguien que está necesitado. Pero todavía significa más que eso, porque no solo es empatizar con alguien, sino extendernos con el mismo amor de Cristo hacia otros. La misericordia divina es ese amor que nos saca de la condición de ser miserables, de la miseria del pecado y del diablo. La condición de extrema pobreza es de la cual nos saca el Señor. Vino para enriquecer nuestro espíritu por medio de su obra en el Calvario. En los versículos que siguen, no tenía en mente desarrollar todo las bienaventuranzas, pero vamos a ir en forma ligera y breve por las siguientes, que sería el versículo 7. Bueno, ya leímos versículo 7, pero miremos el siguiente versículo, que es el versículo 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Ser limpios de corazón es algo que no puede ocurrir si no recibimos el perdón de Dios, si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Porque uno puede tener un corazón bueno según uno, pero bueno para Dios es otra cosa. Por eso, el corazón recto es aquel el cual Dios ha purificado por medio de su perdón y por medio de nosotros venir a la fe de Dios al ver la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz. Entonces, tales personas se les promete a ellos que ellos verán a Dios, los de limpio corazón. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Sino aquellos que les interesa ver que los hombres se reconcilien con Dios y que debido a ello se reconcilien los unos con los otros. Toda persona que conoce a Dios es un embajador de reconciliación. Es alguien que sabe mediar para que las enemistades que hay entre los hombres dejen de ser, si aceptamos que el Señor es el que nos da la potencia y la habilidad para perdonar y para recibir perdón. El perdonar es el resultado de haber recibido el perdón de Dios. Toda persona que perdona genuinamente es alguien que ha recibido el ejemplo por medio del perdón de Dios. Entonces, vemos que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Bien sencillo, porque Jesús era pacificador. Era el que vino a traer la paz entre Dios y los hombres. Vino de parte de Dios para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, todo aquel que conoce a Jesús y que conoce esta virtud del Señor de ser príncipe de paz, de este atributo de Él, tal persona se le puede llamar hijo de Dios. Y solo si conoce el ministerio de reconciliación, el cual Jesús vino a establecer. Vámonos a la siguiente escritura, porque dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y miren lo que nos dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Es interesante que el Señor se atreva a decirle a los que son bienaventurados que se gocen y que se alegren, no por una recompensa terrenal, sino por una recompensa que está en el cielo, una recompensa que todavía no han visto, pero para el que es de fe, nos gozamos en aquello que el Señor tiene reservado para nosotros. Note que en los versículos 9 hasta el versículo 12, Jesús nos habla de unas situaciones muy peculiares que identifican quién es bienaventurado. Esto es algo interesante porque no son experiencias agradables. Podrían ser vistas hasta como innecesarias o creer que no tienen relación con el ser dichosos. Pero mire de lo que somos capaces los que somos dichosos, de entender que las circunstancias que no son agradables, que son el resultado no de nuestra maldad, sino de nuestra justicia, debería y nos hace sentir gozosos porque sabemos el por qué estamos sufriendo. Cuando alguien no sabe por qué no está sufriendo, es porque no conoce a Dios.
El que conoce a Dios sabe por qué sufre. Porque el que conoce a Dios sufre a causa de la justicia y no por falta de justicia, como es la experiencia de muchos. Entonces, habiendo dicho eso, quiero decirle algo más, porque hay que saber cuándo estamos siendo bendecidos. Y usted dirá, pues, ¿quién no sabe cuándo está siendo bendecido? Pues fíjese que no es tan fácil, porque muchos no saben que cuando los persiguen y cuando hablan mal y cuando los maldicen, están siendo bendecidos. Cuando la gente se burla de usted, usted está siendo bendecido. Especialmente cuando usted responde de diferente manera. Porque usted demuestra que es un bendecido cuando usted bendice al que le desea mal. Esa es una señal clave de alguien que es bendecido de Dios. Sabe cómo no dejar lo que los otros digan o hacen perturbar su espíritu a tal manera que empieza él a comportarse igual. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo bendecidos? Bueno, al no responder de la misma manera a aquellos que nos insultan. Mire que en 2 Samuel, capítulo 16, David nos hace ver algo muy importante en cuanto a lo que es capítulo 16 de 2 Samuel, en cuanto a lo que es no portarse de la misma manera como los demás. En el capítulo 16, versículo 5, se narra este acontecimiento y dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David sabía cómo convertir, cómo transformar malas intenciones y malas palabras hacia él en bendición. David sabía que si él tomase un corazón vengativo contra esta persona,
que la bendición de Dios no estaría en su vida. Así que él entendía que su bendición estaba en el Señor y no en cómo él respondía a los insultos de alguien, es decir, que él se bajase al mismo nivel. Importante entonces entender cómo debemos de responder cuando nos desean mal. Y la forma correcta de proceder es comportarse humildemente para que la bendición de Dios continúe reposando sobre nuestras vidas. No estamos buscando la bendición del Señor si somos de Él. Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, dice la palabra. Ahora, la gente que es dichosa, según Jesús, según lo que leímos, le debe algo al mundo. Mire lo que le voy a decir, porque es un principio divino del cual estoy hablando. Es aquella frase que dice: a quien mucho se le da, mucho se le demanda. Este es un principio del reino de Dios. Porque hay personas que desean ser felices evitando meterse con los demás. Creen que haciendo eso van a ser felices. Pero si Cristo dice que somos la luz y la sal de la tierra, esto que el Señor nos ha dado para hacer y para distribuir no puede quedarse encerrado o confinado dentro de las 4 paredes equivocadamente llamada la iglesia. Nos reunimos como iglesia por convocación divina, sí, pero para solidificarnos en la fe, para ser edificados. Pero la luz y la sal deben de estar en todo lugar. Tenemos que salir. Tenemos que alumbrar como una ciudad puesta en un lugar alto, que todo el mundo la mira. Hay gente que no se deja ver y quiere que el mundo venga a Cristo. Y si usted y yo, que somos bienaventurados, no nos dejamos ver, ¿dónde entonces verán la luz que dice el Señor que somos nosotros? La sal de la tierra que somos nosotros. Entonces, hoy no estamos hablando de oír un mensaje, sino de recibir en el corazón una palabra que te transforma. Oír la palabra de Dios no es suficiente. Hay gente que oye y hasta que le rechina el oído. Pero la bendición no está en solo haber oído a Dios, sino en caminar en el conocimiento de su palabra, esa palabra que Él nos ha ya revelado. Para cerrar, estamos ya aquí en los últimos segundos, quiero decirle algo más. Y tiene que ver con esto que venimos hablando de que le debemos al mundo algo. No podemos nosotros manifestar al Señor si no somos factor de causar celo. Por eso, las personas que son verdaderamente felices son personas que tienen un efecto factor de cambio para el mundo en el que vivimos. Porque la gente entonces preguntará, ¿por qué esta persona se conduce de esta manera en luz del tiempo en que estamos viviendo? ¿Por qué no se desespera? ¿Por qué no se alarma como los demás? ¿Por qué no se comporta como los demás? Porque cuando las cosas se ponen difíciles en la tierra, la gente cambia muchas veces su comportamiento. Hay creyentes que ya dejan de hacer lo que hacían antes. Lo lindo es que en estos tiempos los que nunca hacían la voluntad de Dios se preocupan al ver los acontecimientos, y eso es bueno, porque de este tiempo de crisis saldrá una cosecha de almas para el reino de Dios. Y en eso nos gozamos y le damos gloria a Dios por ello. Hoy, al cerrar, le quiero dejar
saber que Cristo es el que determina qué es lo que nos hace feliz. Usted y yo no sabemos. Buscamos la felicidad en todos los lugares equivocados. Pero no es hasta que vengamos a Él, hasta que tomemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él. Si usted no conoce a Jesús, yo quiero invitarle en esta ocasión a que usted se arrepienta ahí donde está y que le pida al Señor que venga a su vida y que usted se pueda convertir en un bienaventurado. Solo pídale al Señor que le perdone su mala manera de vivir, conviértase a Jesucristo y usted podrá ser un bienaventurado. Que la paz y la gracia del Señor esté siempre sobre usted, es nuestra oración.